Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy toca reseña, pero va a ser una reseña algo especial, ya que voy a hablaros de Una habitación propia de Virginia Woolf. Por si no lo sabéis, este libro es un ensayo y yo leo novela, no leo ensayo. No es el primer ensayo que empiezo, no sé si tiene sentido, pero sí es el primer ensayo que acabo. El primero que empecé es El infinito en un junco de Irene Vallejo, pero como podéis ver es mucho más largo y bueno, me está costando un poquito más de tiempo. Bueno, como os he dicho en esta introducción rollera, toca reseña y vengo a hablaros de Una habitación propia de Virginia Woolf. Lo primero que todo era enseñaros esta ilustración preciosa de Austral. Es muy chiquitina, es muy asequible y creo que la podéis encontrar en cualquier sitio. Y bueno, como podéis ver, el libro es pequeñito, así que no os va a costar nada leerlo. Antes de empezar manos a la obra con la reseña, quería atraer vuestra atención sobre algo súper especial que ha conseguido este libro. Y es que, bueno, mirad la cantidad de post-its que le he acabado poniendo, pero además, y esto, yo no sé si me van a llover piedras, he tenido que subrayar frases, y además un montón, porque es un libro que está lleno de joyitas. Bueno, antes de empezar quería haceros un brevísimo resumen de la vida de Virginia Woolf, ya que tenemos aquí una mini biografía. Bueno, es una escritora del siglo XIX, que, bueno, yo creo que destacó principalmente por participar de una forma u otra en el movimiento feminista. Ella, bueno, escribió obras como El cuarto de Jacob, La señora Dalloway, que tiene mucha fama, El faro, Orlando, Las olas y este ensayo. Se casó y formó una editorial con su marido, pero también se dice que tuvo algún affair con una mujer. Y cuando empezó a notar que podía llegar a sufrir accesos de locura, se suicidó metiéndose piedras en los bolsillos y tirándose al río. Vamos, que es una figura bastante curiosa en el mundo de la literatura y yo creo que realmente merece estudio. Bueno, ya pasando un poco a este ensayo, Una habitación propia es un ensayo que se sacó a partir de dos conferencias que hizo Virginia Woolf en universidades de mujeres, en el que se le había pedido que reflexionara sobre la novela y la mujer. Lo primero que dice ella y de lo que se da cuenta es que cómo puede ser que un género, el masculino, sea tan prolífico y sin embargo el femenino no. Y bueno, el resumen de su conclusión está en esta frase: una mujer debe de tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y de la verdadera naturaleza de la novela. Las mujeres en el siglo XVIII y hacia adelante, en primer lugar, no tenían habitaciones propias, más allá de la habitación en la que dormían. Todo lo tenían que hacer en la sala común con gente interrumpiendo y eso evidentemente pues no deja de crear. Y en segundo lugar, no tenían derecho al dinero. Si una mujer trabajaba, el dinero que ella ganaba no era de ella, era de su marido. Y eso, bueno, más adelante ella explora y estudia cómo influye la riqueza y la pobreza en la creación. Bueno, en resumen, Virginia Woolf haciendo un recorrido por la historia y por la literatura para aprender y descubrir qué es lo que está sucediendo y por qué hay tantos hombres que crean y tan pocas mujeres que se han adentrado en ello. Es un ensayo curioso que está narrado a forma de un cuento, ¿no? Va contándote cómo va llegando a las conclusiones, cómo va a la biblioteca, cómo buscan los libros que tratan sobre mujeres, que todos están escritos sobre hombres, cómo busca novelas escritas por mujeres, en fin, va haciendo como una historia en la que salta de un punto a otro sin ningún motivo, pone puntos suspensivos y dice, bueno, este no es el caso, es como que se va por las ramas, está escrito de una forma muy curiosa, realmente como si estuviera transcribiendo un discurso. Y bueno, por desgracia acaba ahondando en los problemas de la época, quizás ya no tanto la suya, que también, sino sobre todo anterior, y era que los hombres consideraban que las mujeres estaban ahí para tener hijos y para hacer bonito, ya no salgas de ahí, no intentes crear. Ver a una mujer que intenta escribir o que intenta componer, según dice en el libro sacado, o sea, son citas sacadas de libros escritos por hombres, es como ver a un perro andando sobre las patas delanteras, o sea, tiene mérito que lo haga y es gracioso, pero no es algo que esté bien, es más bien ridículo y es horrible que esto se dijera. También dicen, por ejemplo, una mujer con genio creativo, su genio será siempre peor que un hombre que no lo tenga. O sea, son frases terribles que por desgracia se decían. En este libro, una de las cosas más interesantes, y creo que tiene toda la razón, es que
una persona para crear libremente y para poder crear una obra brillante, necesitamos tener una mente andrógina. Todos tenemos en la mente, hombres y mujeres, hay partes que son más femeninas, partes que son más masculinas y cada uno desarrolla más una parte o la otra, pero a la hora de crear hay que conseguir tener una mente andrógina o, dicho de otra forma, hay que conseguir desprenderse de las cadenas que nos impone nuestro género. Esto a los hombres les fue más fácil porque no tenían prohibido crear o no se reían de ellos cuando lo hacían o no les tildaban de brujas, de histéricas y demás. Y bueno, el genio literario yo creo que, y ella lo dice aquí, se expresa en Shakespeare. Shakespeare creó una obra de arte literaria y su mente era andrógina. Él creó a heroínas femeninas, que era algo que antes era impensable, porque para él era lo normal, el arte puro y duro en su mente andrógina, no entendía de la diferencia de géneros. Y ella hace una reflexión muy buena en este punto, y es qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana con el mismo genio literario. Pues bueno, lo que le pasaba a muchas mujeres, que era al final acabar trastornadas con ansiedad, con depresión, que en aquel momento no tenían nombre estas enfermedades y se les llamaba histeria y acababan encerradas por problemas que no eran tales o por desgracia a suicidarse. También hace una reflexión sobre el poder económico. Una persona que tiene unos ingresos mínimos fijos se puede desentender de otras preocupaciones y puede dedicar su tiempo a crear. Literariamente, artísticamente, musicalmente, da igual, a crear. Las mujeres que no tuvieron independencia económica hasta el siglo XIX o que no tenían derecho directamente a tener esta independencia económica, pues evidentemente no podían crear. De hecho, ella hace un estudio, por ejemplo, de poetas, y hay algún poeta que es pobre y por desgracia siempre pasa lo mismo, muere pronto, pero la mayoría son gente que tenían una cierta soltura económica. En fin, todo esto ella acaba llegando también y haciendo una especie de resumen por las autoras femeninas que han habido antes de ella y saca una conclusión muy curiosa. Por ejemplo, comparando a las hermanas Brontë con Jane Austen. Jane Austen, siendo que posiblemente su genio literario era menor que el de las hermanas Brontë, tenía una mente andrógina en este sentido, era libre, no se veía limitada o no le afectaban tanto las limitaciones que tenía por ser mujer, y eso se refleja en su obra. En las hermanas Brontë, y esto lo podemos ver directamente en su prosa, ahí ellas sí que tenían una mente femenina que además estaba luchando contra esas injusticias y contra esas imposiciones que ellas no compartían y no querían para sí mismas. Y hay momentos en los que sus personajes, en Jane Eyre, pasa clarísimamente, cuando se sube al tejado y mira el horizonte y empieza a suspirar por la libertad y por poder viajar, que eran cosas que no se les permitían. Hay momentos en los que sus personajes dejan de ser sus personajes y se convierten en ellas mismas, y ese es uno de los problemas, y también yo creo que es una de las grandes características que les ha dado fama a las Brontë, pero en definitiva es lo que estamos viendo. Habiendo leído este libro, hay un fragmento en el que habla de que el nuestro es un mundo creado por y para hombres, y por desgracia es cierto. Vamos a ver, vamos a pensar simplemente un momento, ¿quién es el jefe político? Las figuras, altas figuras políticas mundiales, o religiosas, o que controlan la comunicación, el deporte, el cine. Es que hasta la moda, que se supone que es un ámbito que se relegó para las mujeres porque carecía de importancia, creo que tiene más diseñadores conocidos que diseñadoras, y eso que hay diseñadoras grandísimas. En resumen, me parece que a pesar de que hemos avanzado muchísimo desde entonces, todavía queda muchísimo camino por recorrer, y yo personalmente me alegro un montón de todo lo que se ha avanzado y de las facilidades que tenemos ahora las mujeres para estudiar, para trabajar, para tener ingresos, para escribir si nos sale de las narices, para pintar, para componer música. Pero todavía queda mucho camino y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Una última cosa que me queda por decir de este libro, y he visto varios hombres que lo critican, bueno, en fin, ya tenemos todos bastante hasta las narices el término feminazi, ¿sabes? Como si las mujeres quisiéramos meter a los hombres en un campo de concentración, yo qué sé, y hacer jabón de ellos. No debería haber dicho esto. El feminismo no es algo que podamos llevar a cabo las mujeres solas. El feminismo es un camino que tenemos que recorrer mano a mano con los hombres. Este libro no se está metiendo con los hombres. Este libro está exponiendo una realidad de la época, y quien no quiera verlo, de verdad creo que tiene un problema muy grande y debe hacérselo mirar. Y por último, que sepáis, todos los hombres,
supongo que la mayoría lo sabréis, pero hay algunos que se empeñan en negarlo. El machismo, que es contra lo que está, bueno, hablando principalmente este libro, no solo nos afecta a nosotras, las mujeres, os afecta también a los hombres, y por eso digo que es muy importante que nos limpiemos todos los ojos y que nos demos de la mano y tiremos hacia adelante, porque es el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos. Y tenemos que seguir avanzando, no hay que acomodarse, hay que conseguir llegar a una igualdad real. Y esto es todo lo que quería contaros de este libro. En fin, decidme lo que pensáis en los comentarios, si lo habéis leído, y me encantaría que me recomendarais alguna otra novela de Virginia Woolf, porque esto es lo primero que leo de ella y la verdad es que me ha encantado. Bueno, espero que os haya gustado esta reseña y nos vemos en el próximo vídeo.